Qué gusto dar la bienvenida a quienes nos escuchan en esta nueva inmersión profunda. Les saluda su amigo José David. Y les saluda su amiga Clara. Yo también estoy lista. Hola a todos los que nos acompañan. Hoy tenemos entre mano un tema verdaderamente fascinante. Y digo fascinante porque vamos a hacer un análisis muy a fondo de una historia que a primera vista parece pertenecer solamente al terreno del folclore local. Claro que sí, José. El típico cuento de pueblo. Exacto, pero que en realidad esconde una radiografía brutal de la mente humana. El Cantil. Así que vamos a viajar mentalmente a un pueblito del departamento de Córdoba. La misión de este análisis inmersivo de hoy es desentrañar cómo una leyenda local sobre un fenómeno sobrenatural es en el fondo una de las lecciones más crudas sobre la avaricia que podemos encontrar. Es un material sumamente rico, la verdad, precisamente porque nos obliga a raspar esa capa superficial del mito rural. O sea, no estamos ante el típico relato diseñado únicamente para asustar a los niños y evitar que salgan de noche. Sí, no es que viene el coco o la mano peluda. No, para nada, José. Cuando empezamos a analizar la estructura de esta historia y sobre todo las reglas casi arquitectónicas que rigen este fenómeno, queda clarísimo que estamos frente a un estudio profundo sobre el comportamiento humano. Es una prueba de estrés para la moralidad, la lealtad y los límites de nuestra propia cordura cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Totalmente clara. Y para entender la magnitud de esto, primero hay que establecer el escenario correcto, porque el ambiente lo es todo aquí. Fundamental. La historia ocurre en una época muy específica del año, que es la Semana Santa, pero particularmente la noche del Viernes Santo. En este pueblito cordobés llamado Majoré, la tradición dicta que en ese día el silencio no es simplemente la ausencia de ruido. Tiene peso. Exacto, se describe como un silencio que pasa distinto. Los mayores de la región advierten con mucha severidad que no es una noche para andar deambulando por los caminos de tierra, y mucho menos para andar tentando a lo que no se comprende. Y fíjate, esa advertencia no nace de la nada. Es la inmensa mayoría de las culturas tradicionales que existen. Digamos, ventanas de tiempo, estos momentos sagrados o de luto profundo donde se cree que el velo entre nuestro mundo cotidiano y lo desconocido se vuelve sumamente frágil. Muy delgado. El silencio denso que mencionas es literalmente la preparación del escenario. Y es justo en esa quietud, casi antinatural, donde aparece este fenómeno que los habitantes locales lo llaman de forma muy austera las luces. Y bueno, vamos a desempacar esto, el concepto de las luces, porque vamos a desglosarlo paso a paso. Estas luces no se describen como el fuego de una fogata a lo lejos, ni como el haz recto de una linterna de alguien que se perdió en el monte. Tiene un comportamiento orgánico. Sí, tienen vida. Flotan entre la vegetación y tienen una especie de titileo que la gente describe como un respirar. Y lo más loco, parecen observar a quien los miran. Ese es el detalle que cambia por completo el paradigma de la historia. A ver, una antorcha o un fuego fatuo es un fenómeno inerte. Es algo que simplemente ocurre en la naturaleza. Claro, un gas. Exacto. Pero una luz que respira y que observa implica conciencia. Implica que hay una entidad al otro lado que está evaluando. Y esto eleva el relato de una simple anécdota de miedo a una prueba psicológica directa. Una entidad que te mira fijamente está midiendo tus intenciones. Clara, y no miran a cualquiera. Eso es lo más intrigante de la narrativa que tenemos en las fuentes. La tradición cuenta que estas luces son increíblemente selectivas. O sea, solo se le manifiestan a personas muy específicas a quienes en el pueblo llaman los escogidos. Esa es una palabra fuerte. Es como si la luz hiciera un escaneo previo antes de presentarse, ¿no? La palabra escogidos carga por un peso enorme en cualquier narrativa. Sugiere un propósito claro.
La leyenda establece una dualidad muy marcada aquí, una promesa inmensa y una advertencia letal. La promesa es el clásico llamado a la aventura motivado por la recompensa extrema. O sea, si uno de estos escogidos tiene valor de seguir a la luz hacia lo profundo de la montaña, será guiado hasta un tesoro antiguo enterrado en la tierra. Pero claro, siempre hay letra pequeña. Hay una regla de oro en ese contrato que en el pueblo se transmite casi en susurros, y es que la persona tiene que ir en absoluta y total soledad. Si el escogido va acompañado, la luz se ofende, se apaga inmediatamente y deja a quienes la seguían perdidos para siempre en medio de la oscuridad del monte. Y aquí, la verdad, me surge una duda muy lógica. ¿Por qué la exigencia de la soledad tan estricta? Claro, O sea, ¿por qué la entidad no puede simplemente esconder el tesoro y ya? porque la soledad es el catalizador perfecto de la vulnerabilidad humana. Lo fascinante aquí es cómo esta condición actúa como una trampa meticulosa al exigir que vayas completamente solo. El fenómeno te despoja de tu red de seguridad, te quita el apoyo moral, te quita la validación de un compañero y tu ancla con la realidad social. Clara, en pocas palabras, te deja desnudo psicológicamente hablando. Exactamente, pero más importante aún, funciona como un detector de intenciones puras. Si alguien decide seguirte a escondidas, la regla pone a prueba qué pesa más, si el respeto por la vida del otro o la codicia por llevarse una parte del oro. Es, digamos, un diseño perfecto para evaluar de qué está hecha la figura moral de una persona cuando nadie más la está viendo. Qué fuerte. Y para ilustrar hasta dónde llega esta prueba, las fuentes nos traen a la historia central de don Julio y su amigo Jairo. Don Julio era un hombre de la región que aseguraba tajantemente haber vivido ese encuentro en carne propia. Nos sitúan exactamente en esa noche de Viernes Santo que mencionábamos antes. Las campanas de la iglesia llevaban todo el día detenidas. Ni un solo ruido. Nada. El pueblo entero estaba encerrado y había empezado a soplar un viento inusualmente frío que bajaba directo de la cordillera. Era un escenario perfecto para que el miedo ganara, pero decidieron desafiar la advertencia. El ambiente estaba tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. Cuando empiezan a caminar hacia las afueras del pueblo, hacia las faldas de la montaña, al principio reina una normalidad, pero inquietante. Es la famosa calma que precede la tormenta. Esa tensión en el aire. Sí, sin embargo, a medida que se alejan de las últimas casas, la atmósfera se enrarece. El crujir de las hojas secas bajo las botas suena demasiado fuerte. El canto de los animales nocturnos se siente distante, como si la fauna natural estuviera retrocediendo a su paso, y empieza a instalarse esa paranoia pesada, esa sensación inconfundible de que los ojos de la montaña están clavados en su nuca. Clara, esa pesadez ambiental es la antesala y entonces ocurre el contacto visual. Aquí es donde se pone realmente interesante. Don Julio levanta la vista hacia la negrura de los árboles y ahí está una luz pequeña, suspendida en el aire, a muy poca altura del suelo, y está titilando con una lentitud hipnótica. ¡Wow! Y tal como decían las historias, no iluminaba el follaje a su alrededor, como lo haría una llama real, sino que su brillo latía al mismo ritmo exacto de la respiración agitada de don Julio. Es que esa sincronización es una conexión íntima que resulta, la verdad, profundamente perturbadora. Al igualar el ritmo de la respiración humana, la luz deja de ser un factor externo para convertirse en un espejo del estado físico y mental de Julio. Ya lo escogió, ha establecido el vínculo definitivo. En ese instante de pavor absoluto, don Julio recuerda la regla de oro, sabe lo que está en juego, se voltea hacia Jairo, su amigo de toda la vida, y con la voz temblorosa le lanza una advertencia clarísima. Le dice: no me sigas. Si me sigues, se va a desaparecer. Es un intento desesperado por proteger a ambos y, por supuesto,
por no perder la oportunidad que la luz le está ofreciendo a él. Y es precisamente ahí donde se activa el laberinto moral. Jairo se enfrenta a una decisión crítica en cuestión de segundos. Su amigo le acaba de confirmar que el fenómeno es real y que el tesoro podría estar literalmente a unos pasos. Y aquí la codicia de Jairo nubla cualquier sentido de la autopreservación o lealtad. Clara, es real, se ciega por completo. Toma la decisión de ignorar la advertencia, esconderse entre la sombra de los árboles y seguir a Julio en completo silencio, a unos cuantos metros de distancia. Pero, a ver, hay algo que me causa ruido en este punto de la historia. Si la regla inquebrantable era la absoluta soledad y la luz supuestamente se ofendía ante la presencia de un acompañante, ¿por qué no se apagó de inmediato? ¿Por qué la luz permitió que Julio comenzara a caminar y que Jairo lo siguiera oculto? Esa es una excelente observación y es la clave para entender la verdadera naturaleza del fenómeno. A ver, la luz no se apaga de inmediato porque la trampa ya no es solo para Julio, ha mutado para atrapar a Jairo también. La entidad utiliza la codicia de Jairo como combustible al no apagarse inmediatamente. Valida la ilusión del tesoro y los empuja a adentrarse en el territorio donde las reglas humanas ya no aplican para nada. Les da la cuerda suficiente para que ellos mismos se ahorquen con su propia ambición. Jairo prefiere apostar la vida de ambos con tal de no quedarse fuera de la repartición. Es escalofriante pensarlo de esa manera. Y así comienza el descenso de la locura. Julio avanza hipnotizado por el latido brillante frente a él, y Jairo va detrás como una sombra clandestina, cuidando cada paso para no hacer ni el más mínimo ruido. A medida que avanzan hacia lo profundo, el monte se traga todo lo que conocen. Todo. El sendero de la tierra que habían recorrido desde niños simplemente se desdibuja. Los sonidos del pueblo desaparecen por completo. El aire se vuelve tan denso y frío que sienten que la montaña entera late junto a ellos. Es una desorientación progresiva y sobre todo calculada. La luz empieza a jugar al gato y al ratón con ellos. Se detiene justo lo suficiente para mantener la esperanza de Julio viva y cuando él acelera el paso para alcanzarla, la luz retrocede, adentrándose aún más en la espesura. Clara, es real, los está arrastrando. Exacto, José. No los está guiando a un destino geográfico, los está arrastrando a un estado de agotamiento mental absoluto. Caminan durante horas cruzando relieves irregulares en la más profunda oscuridad, sostenidos únicamente por la adrenalina de la avaricia. Y esto sigue así hasta que el cielo empieza a mostrar los primeros tonos del amanecer. Y con la llegada del alba, llega el golpe de la realidad. Y la luz, sin hacer el menor ruido, simplemente se apaga. No deja rastro. No hay ningún tesoro. No hay marcas en la tierra. Solo queda el gris de la mañana. Julio se detiene confundido y al darse la vuelta descubre a Jairo. El momento de la verdad. Descubre que su amigo, su confidente, lo había estado acechando toda la maldita noche. El rostro de Julio se transforma por completo. Es una mezcla de furia por la traición y un pánico visceral porque sabe exactamente qué regla acaban de romper y las consecuencias que eso trae. Le reclama a gritos, preguntándole por qué lo hizo. Ese reclamo marca la fractura definitiva. La amistad se rompe en pedazos exactamente en el momento y el lugar donde más necesitaban confiar el uno en el otro. Se culpan mutuamente. La adrenalina del tesoro se evapora por completo y es reemplazada por el terror de las consecuencias. Deciden, por supuesto, abortar la misión. Ya no hay nada que buscar. Dan media vuelta e intentan desandar sus pasos para regresar al pueblo, pero el daño ya está hecho. El entorno natural que hasta hace unas horas era su hogar se ha convertido en una prisión sin paredes. Y ese es el comienzo del castigo real. Aquí no hay un monstruo persiguiéndolos entre los árboles. El castigo es la monotonía absoluta. Mirarán hacia donde mirarán, todos los árboles eran idénticos. Las rocas tenían la misma forma. Empezó a bajar una neblina densa, casi sólida. Se instaló a ras del suelo y borró cualquier trocha, cualquier huella que pudieron haber dejado. Caminaron
pasaron todo ese sábado sin reconocer un solo árbol. Imagínate la desesperación. Estaban en las montañas de su infancia, montañas que conocían, pero bien podrían haber estado en otro planeta. Esto nos lleva al concepto de la privación sensorial y del colapso espacial. Cuando el cerebro humano no tiene puntos de referencia distintos, entra en un estado de pánico silencioso. Esa neblina y la repetición constante del paisaje actúan como una cámara de tortura psicológica. Y a esto súmale la falacia del costo hundido aplicada a la supervivencia. ¿Cómo es eso? Pues sienten que ya caminaron tanto en una dirección que deben seguir por ahí, gastando su poca energía, convencidos de que el pueblo tiene que estar detrás de la siguiente colina, pero la colina nunca llega. O sea que nunca caminaron sin rumbo un día entero, luego 2, luego 3. La desesperación física empieza a cobrar factura muy rápidamente. Se les agota la poca comida que llevaban en los bolsillos. El agua se vuelve un recuerdo lejano. Los labios se les agrietan, los músculos ya no responden y la paranoia de la traición sigue ahí, flotando entre los dos. Pero fíjate, el detalle que más me estremece de todo este calvario es lo que pasaba cuando el sol se ocultaba, porque la luz volvía. Exactamente en la noche, cuando el frío cortaba la piel y la oscuridad era total. En el momento la luz reaparecía, pero su comportamiento había cambiado drásticamente. Sí, ya no latía invitándolos a caminar, ya no se movía entre los árboles. Don Julio relata que la luz simplemente aparecía a lo lejos y se quedaba completamente estática, observándolos. Mantuvo su distancia toda la noche, sin acercarse un solo milímetro, pero sin dejarlos de mirar. ¡Qué terror! Como si se estuviera burlando de su estado, como si estuviera disfrutando el espectáculo de ver a dos hombres destruirse mutuamente por una promesa vacía. Es una imagen poderosísima. La luz pasa de ser un faro de esperanza a convertirse en su carcelero. Ya no necesita guiarlos a ningún lado, porque ya los tiene atrapados en su propio laberinto. Al observarlos desde la distancia, les recuerda constantemente por qué están ahí. Están ahí por su propia codicia y su falta de lealtad. Es una tortura que desgasta la mente muchísimo más rápido de lo que el hambre desgasta el cuerpo. Y pasan 4 días completos en el infierno verde. 4 días de sed extrema y puro delirio. Hasta que el desenlace los alcanza. Pero ojo, no por mérito propio. Las familias en el pueblo, presas de la angustia, al ver que el sábado en la mañana no aparecieron, organizan varias cuadrillas de búsqueda. Conocían muy bien los montes, así que se adentraron con perros, con linternas y finalmente al 4.º día logran dar con ellos. Menos mal. Clara, el estado en el que los encuentran es desgarrador. Están demacrados, apenas conscientes, balbuceando incoherencias, rodeados de una vegetación que ellos aseguraban no haber visto jamás en sus vidas. Juraban que estaban en el corazón más recóndito e inexplorado de toda la cordillera de Córdoba. Y es aquí donde la historia nos entrega el golpe maestro, el verdadero clímax. No es el rescate en sí, sino un detalle geográfico que lo cambia absolutamente todo. Es brutal cuando los rescatistas los estabilizan y determinan en qué punto exacto de la montaña se encuentran. Resulta que estaban a tan solo unas pocas horas caminando cerca del pueblo, prácticamente ahí mismo. Sin embargo, don Julio sostenía con lágrimas en los ojos que él no había parado de caminar hacia adelante durante 4 días enteros. Su cuerpo sentía el agotamiento físico de haber recorrido cientos de kilómetros. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación es devastadora. El castigo de la luz jamás fue llevarlos físicamente a un lugar lejano, o sea, no hubo una teletransportación mítica, ni los arrastró a otra dimensión. El castigo real fue alterar por completo su percepción del tiempo y del espacio. ¡Wow! Sus mentes fueron secuestradas y puestas en un bucle cerrado. Físicamente, es casi seguro que pasaron esos 4 días dando vueltas en círculos dentro de un radio de un par de kilómetros, pero psicológicamente atravesaron un desierto interminable. O sea que el famoso tesoro antiguo nunca existió. Todo fue un espejismo para hacerles creer. Todo apunta a que el tesoro era completamente irrelevante. La leyenda concluye con una lección de una claridad abrumadora. O sea, la luz no tiene la función de enriquecer a los valientes, sino de auditar el corazón humano. ¡Qué gran frase! Es que si la codicia de uno es capaz de sobreponerse a la lealtad hacia un amigo,
y el otro es incapaz de mantener las reglas del respeto hacia lo desconocido, el resultado es un laberinto. La moraleja es que la avaricia te distorsiona la realidad a un nivel tan profundo que dejas de reconocer tu propio entorno. Prácticamente te ciega, literal y metafóricamente te convence de que estás haciendo un gran progreso, de que estás escalando grandes montañas y cruzando inmensos valles, cuando en realidad la avaricia te tiene atrapado caminando en círculos agobiantes en el patio trasero de tu propia casa. Así es. Destruyendo tus relaciones más valiosas en el proceso y agotando toda tu energía vital por algo que simplemente no existe. Es fascinante cómo una historia que nace en este pueblo de Córdoba, contado a la luz de las velas, resulta ser una radiografía tan, pero tan perfecta de la condición humana y nuestras peores debilidades. Don Julio aprendió la lección de la manera más dura posible. Las fuentes cuentan que después de ese evento nunca volvió a mencionar la palabra tesoro. Perdió de tajo cualquier interés en la riqueza fácil, comprendiendo que el precio que casi pagó fue su propia cordura. Sin embargo, la leyenda prevalece en la región. Se dice que cada Viernes Santo, cuando el silencio vuelve a pesar en las calles de ese pueblo, las luces siguen apareciendo a lo lejos, siguen flotando prácticamente entre la maleza, esperando encontrar un nuevo corazón inquieto y codicioso al cual poner a prueba. ¿Qué viaje tan intenso acabamos de hacer hoy? Empezamos analizando lo que parecía un misterio folclórico de luces nocturnas y terminamos reflexionando sobre cómo la mente humana, cuando se deja secuestrar por la ambición desmedida, se convierte en la prisión más grande. Una prisión donde los barrotes son los árboles que nos rodean y el tiempo se estira hasta volvernos locos. Es un recordatorio de que las peores trampas no son las que pisamos, sino las que nosotros mismos construimos con nuestras decisiones. Es una reflexión que cruza las fronteras y épocas. Y para llevar esto un paso más allá y dejar a la audiencia con una idea resonando en su cabeza, me gustaría plantear lo siguiente. Si esta misteriosa luz en el monte cordobés es capaz de alterar la percepción del espacio y del tiempo basándose en la codicia, haciéndonos caminar en círculos hasta el agotamiento extremo, sintiendo que avanzamos, ¿cuáles son estas luces brillantes y modernas que seguimos hoy en día de manera obsesiva? Gran pregunta. Luces como el estatus, el consumo desmedido o el éxito superficial que tal vez nos mantienen agotados, sacrificando relaciones y salud mental durante años, solo para darnos cuenta, mucho tiempo después, que en realidad no nos hemos movido ni un centímetro del lugar donde empezamos. Qué manera tan cruda y real de aterrizar la historia. Esas luces modernas que perseguimos ciegamente creyendo que ahí está el tesoro, es una pregunta que definitivamente vale la pena hacernos a nosotros mismos. Y con esto nos toca despedirnos por ahora. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer desglosar cada detalle de este misterio y sus implicaciones psicológicas. Mantengan siempre viva esa curiosidad, analicen muy bien sus pasos y sobre todo tengan mucho cuidado con las luces que deciden seguir en la oscuridad. Nos encontramos en la próxima exploración. Un abrazo para todos. Sigan cuestionando lo que les rodea, que la reflexión constante siempre será la mejor brújula. Hasta la próxima y recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.